Bien, hermanos, aquí estamos una vez más presentes juntos para estudiar la palabra de Dios, pero es un día especial, ¿no? Este día es el Día del Padre. Feliz día a todos los padres de nuestra iglesia. Espero que han tenido un bonito día y que todavía están disfrutando de este día especial, honrando a ustedes los padres. Feliz día. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, te damos las gracias por tu presencia con nosotros y te damos gracias por este día especial en que honramos a los padres. Pedimos, Señor, que tú ayudes a nosotros, los que somos padres, de ser responsables delante de tu palabra para cuidar a nuestro rebaño, nuestra familia, dirigirles en las cosas tuyas. Ayúdanos a servirte fiel y junto con nuestra familia, para que nuestros hogares sean lugares donde reina Cristo y que Cristo esté glorificado en medio de nuestros hogares. Gracias ahora por acompañarnos durante esta hora de la lección. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a aprender de ella, algo más para el beneficio nuestro espiritual en nuestro andar con Cristo. Gracias por acompañarnos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando una serie de lecciones en cuanto a la voluntad de Dios para su iglesia. Y recordamos que la iglesia no estamos hablando de las paredes de cemento y ladrillo, estamos hablando de las personas, los hermanos en Cristo que forman la iglesia. Y hablamos también de la iglesia local, que sería nuestra iglesia Bautista de la Fe en Activitate. Y ustedes que son miembros, que son hermanos en la fe, son parte de esta iglesia. ¿Qué es la voluntad para nuestra iglesia? Para su iglesia, para nuestra iglesia. Es crecer en santidad. Debemos de crecer en santidad. Notamos que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Entonces, hoy vamos a estudiar la segunda parte de lección 2. Es lección 2b. Y si tienen la hojita de la semana pasada, es la misma hoja y vamos a terminar la hoja durante la clase de hoy. Si estás aquí nuevo hoy y no estuviste la vez pasada, pueden empezar desde un principio, pero no vamos a llenar todos los blancos. Tienen que estar atentos y algunos de los blancos van a llenar nomás en su casa usando su propia Biblia. ¿Está bien? Muy bien. El versículo clave se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, que seamos así de esta descripción, ¿no? Obreros aprobados por Dios, por vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces para cada creyente? Encontramos la respuesta en Romanos 8:29, es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y notamos que en el espejo vemos una cara, nuestra cara física, pero no estamos hablando del aspecto físico nomás, estamos hablando de lo que otros pueden ver de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos reflejar al mundo en nuestro alrededor. Dios nos llama a la santificación. El hecho de ser separado del pecado y separado para Dios. Santificación involucra dos direcciones, ¿no? Separado de algo y para algo. Y en este caso, hablando de la santificación espiritual, es apartarnos del pecado para vivir en una manera que honra a Dios. Ahora vamos a notar también que es posible cumplir este deber de hacernos hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Es Dios que obra esto en nosotros. Y al hacerlo tenemos que entender, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es difícil para nosotros vencer los hábitos pecaminosos, crecer en la justicia, obtener la dirección de Dios por nuestras vidas. Solos no podemos, pero con la ayuda de la palabra de Dios sí podemos
ver los cambios necesarios en nuestras vidas para hacernos más y más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, notamos en primer lugar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y vamos a nomás tocar los puntos primordiales, algunos notitos nomás, para hacernos llegar a la parte de la lección 2b, la segunda parte de esta lección de hoy. La primera actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios es una reverencia. La idea es que este libro que tenemos aquí no es simplemente un libro. Hay los que en universidades seculares estudian, por ejemplo, el Antiguo Testamento como literatura de los hebreos, ¿no? Hebraico, y así nomás estudian como literatura, pero no estudian como palabra de Dios hablando a nosotros, ¿no? Debemos tener una reverencia. No es libro como cualquier otro libro que tenemos en nuestro estante de libros en la casa, ¿no? Y reverencia, esta Biblia en sí, la palabra es sagrada, y de tal forma para mí es sagrada que yo no pongo, por ejemplo, mi taza de café para descansar ahí. Hay algunas personas que durante la semana ponen su Biblia en el estante y para el día domingo lo sacan y así tienen que limpiar, sacudir el polvo para poder llevarlo a la iglesia. Esta palabra no debe ser así. Nuestra reverencia incluye estudiarlo siempre, todos los días, leer una porción de la palabra de Dios y estimular este libro, la Biblia, bien en alto, en reverencia, respeto, podemos decir. Notamos que Pablo advirtió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 de algunas condiciones peligrosas que habrá en los últimos días, y simplemente pasamos una lista ahí: iniquidad, y lo que está en blanco en sus hojitas es la palabra hipocresía, apostasía y persecución. Son cosas que van en contra del Hijo de Dios en los últimos días. Por eso dice en 2 Timoteo 3, versículo 14, hay que persistir en lo que has aprendido. Pablo escribió esto a Timoteo, y él escribió: desde su niñez conociste la palabra de Dios, y era de su mamá y de su abuela también, que enseñaron a él en las cosas del Señor. Y él está animándole persistir en la palabra de Dios. Vimos que la palabra de Dios es útil para nosotros, para hacernos sabios para la salvación. Muy importante cuando pensamos en el propósito, uno de los propósitos mayores en cuanto a la palabra de Dios, es para que seamos salvos al leer la palabra de Dios. Recuerde que Juan escribió diciendo: puedo escribir muchas cosas más, pero esas se han escrito para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y creyendo tengáis salvación, vida eterna en su nombre de Él. Tocamos el versículo en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, con algunas palabras muy importantes para entender en cuanto a la palabra de Dios. Primeramente, la palabra toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien dio las palabras para escribir, y en verdad Dios es el autor, y los que escribieron las palabras, escritores no más, de la palabra, usaron su propia personalidad inspirada por Dios con las palabras para escribir la palabra de Dios que tenemos. La palabra de Dios es inspirada por Dios, toda la palabra, ¿no? Y útil para enseñar. Y notamos que enseñar es la idea de la doctrina correcta, ¿no? Que debemos de aprender. Para redarguir, y esa es una palabra no tan familiar a nosotros, pero es para instruirlos en lo que no es correcto. Entonces, enseñar en lo correcto, redarguir de lo que no es correcto, también para corregir
cómo hacernos correctos. Si estamos yendo en una manera equivocada, ponernos en el camino correcto otra vez. Y para instruir, ayudarnos a entender cómo mantenernos en lo que es correcto delante de Dios. Y su propósito al último es para que seamos perfectos. Perfectos. A ver, levanta la mano el que es perfecto. Uy, ninguno de nosotros podemos levantar la mano. ¿Por qué? Ninguno somos perfectos. La idea de perfectos es completos, completamente preparado para usar esta palabra en nuestras vidas y también presentarlo a la vida de otras personas a la vez. En segundo lugar es la obediencia a la palabra de Dios. Es muy importante al leer la palabra de Dios que al ver mandatos de Dios, para nosotros debemos de obedecer, hacer lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hacedores, el que escucha la palabra y pone la palabra en práctica en su vida. La idea es que algunas personas a veces llegan a la iglesia y escuchan por todo el aparato del oído y todo lo que encuentra físicamente en sus oídos, dentro de su cabeza, para registrar el mensaje. Pero eso es la idea de oír. Pero debemos de también escuchar, y esa es la idea que tiene Santiago aquí, cuando dice sed hacedores y no tan solo oidores. No solamente dejando el aparato del oído trabajar, pero aplicarlo a nuestras vidas. Obediencia es muy importante. Y en tercer lugar, dependencia. Debemos de depender en la palabra de Dios. En la noche, cuando uno anda en la oscuridad, ¿qué necesita? Una linterna. Bueno, dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, yo sé que para los que no estuvieron la vez pasada, pasamos rápido para algunos blancos y no estamos dando las respuestas. Tienen que buscar en sus Biblias para encontrar las respuestas ahí de las porciones indicadas de la palabra de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Ahora para todos, estamos ya listos para lección 2B, la segunda parte de este estudio. Y vamos a hablar ahora de nuestro uso de la palabra de Dios, nuestro uso de la palabra de Dios. Hay 5 pasos que vamos a ver para que la Biblia sea útil para nuestro entendimiento, útil en nuestras vidas, para poder ponerla en práctica en nuestras vidas, para que seamos hechos más conformes a la imagen de Cristo Jesús. Primeramente, hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, tiene que entender un poquito la distinción entre oír y escuchar. Oír es el aparato físico. Escuchar es, sí, usar las orejas, el sonido que entra, pero aplicarlo a la vida también. Proverbios 1, versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién? Él me oyere. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, hay que leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Aquí en 1 Timoteo, si pueden buscarlo, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13, por favor. Dice, y Pablo está escribiendo a Timoteo, su hijo en la fe. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El consejo que Pablo da a Timoteo es que debe de persistir en la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura
de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios nos ayudará a obtener un conocimiento general más amplio de Dios y de la Biblia. Leyendo unos pocos minutos cada día, de repente subrayando versículos sobresalientes, será de mucha ayuda para nosotros. Yo he hecho varias maneras de leer la Biblia y hay muchas ideas ahí para cuadros para marcar, he leído tal capítulo así, tal día así. Hay muchas maneras, pero yo quiero sugerir que si nunca ha hecho esta disciplina, hay que leer toda la palabra de Dios, tener una meta como leer toda la palabra de Dios, de Génesis 1:1 hasta el final del libro de Apocalipsis, leer toda la Biblia. Y yo sé que hay algunas porciones un poquito más difíciles de repente para mantener atención. Sin embargo, hay que leerlo todo, porque toda palabra es inspirada de Dios y útil en nuestras vidas. Cuidado con esto, hay que leer la palabra de Dios. Al leer una porción de la palabra de Dios, hay varias preguntas que pueden llegar a nuestra mente. Primeramente, ¿a quién le está hablando este pasaje? Ahorita yo estoy en mi lectura bíblica en Números. Y en Números hay muchas reglas, Deuteronomio también, Levítico también, muchas reglas para el pueblo de Israel. Cómo deben de en cierto día matar un cordero y otro un toro ahí. Y habla de muchas ofrendas que deben de hacer. Al leer esto, puedo pensar, debo de comprarme un cordero para poder matar y ofrecer. No. Hay que tener cuidado. ¿A quién está escrito esas porciones? Génesis a Deuteronomio, su enfoque mayor es el pueblo judío en el Antiguo Testamento bajo el sistema de sacrificios. Hoy día, según el libro de Hebreos, Cristo, el último sacrificio, ¿no? Para siempre. Ya no tenemos que ofrecer como hicieron ellos en tiempos antiguos. Cada día sacrificios. Cuando yo leo cuántos animales mataron, wow, la sangre debería fluir en todos lugares, en todo lado ahí, para cumplir con su deber de sacrificar a Dios por su pecado, ¿no? Y entonces, no está escrito esto para mí necesariamente, pero ¿para quién es? Para ellos. Otro, ¿cuáles son las circunstancias? ¿No? Cuando leo la palabra de Dios, debo de encontrar en el contexto qué sucede aquí. Por ejemplo, al leer Juan capítulo 4, es la historia de Cristo hablando con la mujer samaritana. Y para empezar el capítulo, habla de, para Cristo le era necesario pasar por Samaria. Uy, qué bonito es pensar en esto. ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Leyendo el contexto él tenía que pasar de frente por Samaria para pasar por este pozo donde había una mujer que necesitaba escuchar el mensaje de la salvación. Ella creyó y muchos de su pueblo también creyeron en Cristo Jesús. Solo porque Cristo pasó por ahí, le era necesario pasar por ahí. Bueno, al leer esto en su contexto me ayuda a entender toda la historia, ¿no? Relacionado con, en este caso, con la mujer samaritana, ¿no? Ahora, ¿qué dice la porción de Cristo? ¿Sabe? Toda la Biblia tenemos que pensar cómo es el enfoque de la Biblia, toda la Biblia, en cuanto a Cristo, la persona de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, Él es el prometido en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer iba a dar una herida fatal a Satanás. Está hablando de Cristo como profecía de Cristo, ¿no? Y lo que Él iba a hacer. Satanás pensó en el día de su crucifixión de Cristo, ¡ya tengo la victoria! Pero 3 días después resucitó Cristo, ¿no? Y eso puso el clavo en su cajón de Satanás en un sentido, ¿no? Pero en toda la Biblia hay que ver cómo es Cristo en toda la Biblia, ¿no? Y se puede encontrar enseñanza de Cristo en todo el libro de la Biblia.
de repente su nombre, Cristo o Jesús, no está nombrando en muchos de los libros del Antiguo Testamento, pero sí hay profecías y enseñanzas que apuntan a su persona. ¿Menciona algunos pecados en particular que debo evitar? Bueno, si volvemos a lo que Pablo escribió a Timoteo y la lista de pecados ahí, de iniquidades en los últimos días que harán los hombres. Entonces, esos son pecados que yo debo de evitar. Proverbios 6 tiene una lista ahí, como 6 versículos, que una lista de 6 cosas o 7 que Dios odia, pecados que Dios odia. Bueno, si esa es su actitud de Dios hacia esas cosas, esos pecados, debe ser mi actitud también. Entonces, hay que leer la palabra de Dios para entender esto. Hay promesas que puedo apropiar. En uno de mis Biblias, no la Biblia que tengo ahora conmigo, pero en uno de mis Biblias, al leer por la palabra de Dios, cada vez que encontré una promesa de Dios, puse una P en el margen de mi Biblia. Y ahora cuando vuelvo a esta Biblia y leer una porción, mira, ahí está, una promesa de Dios para mí. Bonito es así, leer la palabra de Dios y buscar. Por ejemplo, una promesa que hace Cristo, ¿no? He aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Wow! Qué bonito es pensar, Cristo está conmigo todos los días. A pesar de las dificultades de la vida, Cristo está conmigo. Promesas para apropiar. Entonces, escuchar, leer y en tercer lugar, estudiar la palabra de Dios. Como nuestro versículo clave habla ahí, procura con diligencia presentarte a Dios. Como cuando dice procura con diligencia, es la idea de estudiar, estar bien metido en la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser la palabra de Dios para nosotros? Pedro describe en 1 Pedro capítulo 2 la palabra de Dios como leche espiritual. Pero hermanos, sus hijos, los que son padres, sus hijos no quedan hasta 20 años tomando nomás leche para poder crecer. Necesitan la carne, necesitan todas las otras partes de nutrición para poder crecer. Igual en la palabra de Dios, debemos no solamente quedar con la leche espiritual para avanzar a la madurez. Hebreos 5 habla de leche, pero también de alimento sólido necesario para nuestro crecimiento. Y su propósito es para hacernos sabios para la salvación. Es necesario estudiar la palabra de Dios, como nuestro versículo clave, la última frase, para usar la palabra de Dios bien, especialmente con todos. Al estudiar la palabra de Dios, también algunas preguntas. ¿Qué me dice el contexto del pasaje? El contexto. Es decir, no solamente debo sacar un versículo y ahí nomás sacar toda mi doctrina y de repente una enseñanza grande de solamente un versículo. Hay algunos versículos claves que sí tienen así muy profunda enseñanza que podemos sacar, pero un pastor dio el ejemplo, por ejemplo, de un señor que tomó su Biblia e iba a leer su Biblia, buscar algo especial de la Biblia. Entonces, ahí nomás tomó su Biblia, lo abrió y tomó su dedito y leyó un versículo. Judá se fue y se ahorcó. ¡Uy! Qué feo es este versículo. No quiero que sea esto mi versículo clave para hoy día. Entonces cerró su Biblia y lo abrió otra vez y puso su dedito ahí. Ve y hacer lo mismo. ¡Oh! Se asustó al Señor. Eso no es la manera de estudiar la palabra de Dios, por cierto. Hay que estudiarlo en su contexto y verlo todo lo que dice la porción. No simplemente tomar un versículo solo y ya exponer una enseñanza grande, ¿no? Hay que tener cuidado que está de acuerdo con el contexto del versículo. Estudiar también qué es el propósito del pasaje, cuál es su función. Por ejemplo, leyendo los Salmos. El libro de los Salmos era su himnario del pueblo de Israel en tiempos antiguos. David escribió muchos de estos y otros escritores también escribieron los Salmos, una colección de himnos. Entonces, su propósito es poesía, ¿no?
Y después, cuando leemos, por ejemplo, los libros de 1 y 2 de Samuel y Reyes y Crónicas, esos son de historia, es la historia de todos los reyes que gobernaron en Israel y en Judá, ¿no? Y entonces es su propia historia. Romanos, doctrina, ¿no? Bien profundo la doctrina ahí. Y biografía, ¿no? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen su propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Su función. Así nos va a ayudar a entender la enseñanza. ¿Qué es el significado original del pasaje? Me gusta que a veces el pastor da a nosotros unas palabras en el original, así dice, ¿no? En griego, así. Y eso significa en el griego, y ahí nos da la explicación. A veces yo también tengo mi Nuevo Testamento en griego, y de vez en cuando voy ahí también pero ha sido hace algunas décadas que yo he estudiado griego, entonces para mí es un poquito más difícil, tengo que usar otras herramientas para entender el griego, pero ¿qué dice? ¿Qué es el significado original del pasaje? Eso tenemos que entender para poder estudiar. ¿Se encuentra en otro lugar en la Biblia? ¿No? Es consistente a mi interpretación con lo demás de la Biblia. Si leo una parte y pienso que eso es la enseñanza, pero no está de acuerdo con otros. Por ejemplo, hay algunas personas que para ellos es chocante un poquito el libro de Santiago, porque Santiago habla de la fe y las obras, y dice que la fe necesita obras, y es cierto que para la salvación no es por obras, según Efesios 2, 8 y 9, no es por gracia que somos salvos por medio de la fe, nada más. Pero, si puede continuar en Efesios 2 aún, hasta el versículo 10, dice que somos salvos para buenas obras. Entonces, sí, las obras tienen parte de la fe. Al ejercitar nuestra fe, vamos a hacerlo en obras para la gloria de Dios. Lo que necesitamos entender, mi interpretación de la palabra de Dios, concuerda con todo lo que dice la Biblia. Todos los 1189 capítulos están en equilibrio perfecto. Todo. Y entonces la enseñanza de un lado, algunos dicen, pero hay contradicciones en la Biblia. Estúdialo bien y va a ver que no hay contradicción. Tenemos que ver toda la Biblia, toda la enseñanza, y toda la enseñanza nos hace perfecto. En cuarto lugar, hay que memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo venció Cristo Jesús a Satanás en su tentación en Mateo capítulo 4? Fue con la palabra de Dios. Cada vez que fue tentado, usó esas palabras. Escrito está, escrito está, escrito está. Y así dio una porción de la palabra de Dios para enfrentar la tentación de Satanás. Hermanos, al guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, nos ayuda a huir, o nos ayuda a mantenernos fuera de ceder a la tentación. Mira lo que dice Salmo 119, y versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y aquí hay un versículo clave. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La idea de guardar sus dichos son parte de mí. Yo he memorizado la palabra de Dios y eso me ayuda. Cuando viene la tentación, me ayuda a enfrentar la tentación. ¿Qué podemos hacer para no pecar? Aquí es la respuesta. Guardar sus dichos en nuestros corazones. Para memorizar un pasaje hay que entenderla y tener en su mente su significado. Hay que leerlo muchas veces hasta poder decirlo sin mirar la palabra de Dios. Y así, de repente uno está testificando a otra persona que no es creyente. Y puede traer a su mente algunos versículos claves de memoria para ayudar a la persona a entender. Todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. El pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Mas a todos los que le despiertan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, versículos en Romanos, el último, Juan 1, versículo 12. Hay que memorizar la palabra de Dios para poder usarlo aún en la evangelización de los perdidos. Y también meditar y aplicar la palabra de Dios. Un versículo clave para esta idea se encuentra en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. El libro de Deuteronomio, justo antes de Josué, en el último capítulo, Moisés es llevado por Dios a un monte y ahí muere. Y hasta hoy día nadie sabe dónde fue sepultado Moisés, pero no importa. En las manos de Dios estuvo Moisés en este tiempo. Pero ahora Dios está dando instrucciones iniciales para Josué. Él ya está como capitán para llevar al pueblo de Israel adentro de la tierra prometida. Y mira lo que dice en versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay dos palabras, dos cosas claves en este versículo. Hay que meditar en la palabra de Dios. Meditar, ¿entiende la palabra? De repente han escuchado la ilustración de una vaca con su pasto, ¿no? Él con sus dientes saca su pasto ahí, en el campo, ¿no? Y lo pone en su boca y empieza a masticar y pasa la saliva y todo, pero pasa a un estómago. Y después de un rato ya no está de repente como donde está el pasto verde, pero lo pasa de nuevo a su boca para masticar más y pasa otro. Se dicen, no he examinado una vaca, pero se dicen que la vaca tiene 4 estómagos y que su comida pasa por los 4, ¿no? Hasta que sea útil para su cuerpo, ¿no? Y usado por su cuerpo. Bueno, me gusta esta ilustración en cuanto a la palabra de Dios. No es algo para leer en una manera pasajera. Hay que meditar en ella. Leerlo, volver a leerlo, poder pensarlo, meditarlo. Eso es la idea de meditar. ¿Y por qué debemos de meditar? La última parte que decimos aquí es para aplicar la palabra de Dios. Para aplicar la palabra de Dios. Y aquí dice, ¿por qué? Dice, meditarás en él, versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Daremos fruto, prosperaremos espiritualmente en lo que hacemos al meditar y aplicar la palabra de Dios. Volvemos a Salmo 119, por favor. Salmo 119. Y ahí vemos algunas acciones en cuanto a la palabra de Dios. Salmo 119, esta vez versículos 15 y 16. Dice el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Puedes tú decir igual? Igual como el salmista, es un anhelo para nosotros, ¿no? Mira lo que dice ahí. Primeramente, hay que meditar en sus mandamientos de Dios. Meditar en sus mandamientos. Después, considerar sus caminos de Dios. En tercer lugar, versículo 16, regocijar en sus estatutos de Dios. Y por último, no olvidar de sus palabras. Ahora, ¿en qué manera podemos nosotros crecer diariamente? Es por guardar su palabra, como lo vemos ahí en versículo 9, ¿con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. No es simplemente al joven, es para todos, ¿no? Igual para nosotros. Bien, debemos de ser entonces, al meditar en la palabra de Dios, ser también hacedores de la palabra de Dios. Consideramos por último entonces algunos beneficios de la palabra de Dios. Beneficios de la palabra de Dios. Primeramente vamos al libro de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5 y versículo 24. Capítulo 5 y versículo 24. Cristo está enseñando a sus discípulos y dice esas palabras.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El beneficio más importante es la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús, la vida eterna. Primero de Juan, capítulo 5 y versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay que entender un beneficio primordial de la palabra de Dios, es que esta palabra nos ayuda a conocer a Jesús para poder creer en Él y recibirle como nuestro Salvador personal. Y amigo mío, escuchándonos en esta oportunidad, si todavía no han hecho la decisión, hay que leer la palabra de Dios. Esta palabra te enseña cómo poder ser hijo de Dios, cómo llegar a ser salvo, ¿no? Y parte de la familia de Dios, parte de la iglesia, es por creer en Cristo Jesús, el Salvador del mundo, ¿no? ¿Qué cosa más podemos hacer para realizar esta verdad, la salvación? Es creer en Él. Al carcelero ahí en Filipos, Pablo, al escuchar su pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo?, dijo este Señor. Y Pablo respondió con Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él. Ahora, ¿cuáles son algunos requisitos para que nuestras oraciones sean contestadas? Bueno, tenemos que guardar sus mandamientos, hacer las cosas que son agradables delante de Él. Tenemos según Juan, bueno, vamos ahí por favor, Juan capítulo 15, porque Cristo habló de frente o directamente en cuanto a su palabra. Capítulo 15, versículos 7 y 8. Eso es en el contexto, la porción donde Cristo está enseñando de la vid y los pámpanos, hablando de Cristo como fuente de nuestra fuerza espiritual, ¿no es cierto? Dice en versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al permanecer en Él, podemos nosotros, y al dejar su palabra permanecer en nosotros, podemos nosotros producir mucho fruto para su gloria. Tenemos que guardar su palabra y así Él nos bendice con fruto para su gloria, ¿no? Para tener compañerismo con Dios. Dios es luz y para andar en la luz tenemos que ir a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra, ¿no? De Dios para mí. Hay que caminar y andar en la luz como Él está en luz. Al conocer la palabra de Dios, da a nosotros entendimiento, da a nosotros sabiduría, da a nosotros, bueno, como hemos dicho ya, la salvación y la santificación. La santificación, recuerda, desde el principio de la clase, es separado del pecado para Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con la ayuda de la palabra de Dios. Esta palabra nos va a indicar cómo vivir en una manera que agrada a nuestro Dios. Y ahí para terminar, en Juan capítulo 15, versículos 10 y 11, dice Jesús, si guardaréis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, da gozo al Señor cuando estamos sirviéndole fiel y viviendo fiel conforme a su palabra. Y su gozo está en nosotros también. Gozo da servir a Cristo, cantamos, ¿no? Y es cierto, Dios es gozoso al ver nuestras vidas fielmente cumpliendo su palabra. Y somos nosotros gozosos también, fielmente cumpliendo su palabra y viendo su mano obrando en nuestras vidas. Terminamos con la misma pregunta de la vez pasada. ¿Qué harás tú con Cristo? Primeramente. Pero ahora extendemos la palabra un poquito más. Y su palabra. ¿Qué es su reacción a su palabra? La enseñanza que hemos tenido hoy en cuanto a su palabra. ¿Qué vas a hacer con su palabra? ¿Vas a meditar en ella? ¿Vas a aplicarlo a tu vida?
vas a leerlo, memorizarlo, estudiarlo. Este libro es palabra de Dios para nosotros y hay que estar en ella siempre para conocer su voluntad para la salvación y después para vivir en santidad. Oremos. Dios, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es la manera que es posible para nosotros entender tu voluntad perfecta para con nosotros. Ayuda a nosotros a encontrar el camino que agrada a ti. Entonces pedimos que te ayudes a nosotros a estar siempre leyendo, estudiando, meditando y aplicando, obedeciendo tu palabra, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que nuestras vidas den gozo a ti, nuestro Padre Celestial, y también para que su gozo sea cumplido en nosotros. Gracias por acompañarnos en este estudio. Ayúdales a los que todavía no son hermanos, no son creyentes, a entender que esta palabra es útil para enseñarnos el camino de la salvación y que hoy día puede ser día de salvación para ellos. Gracias por acompañarnos en esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, feliz día a todos los padres. Que Dios les bendiga grandemente.